into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza motivadora donde voy a estar haciendo algunas tareas del reto de enero, como limpiar la nevera, hacer la limpieza profunda de la lavadora y la secadora, limpiar el microondas y también los cepillos del pelo. Además, también voy a preparar una receta de blondie de plátano que me encanta porque es muy fácil, es saludable y la suelo hacer mucho cuando tengo plátanos que se están echando a perder. Así que si tú también tienes que hacer estas u otras tareas, te invito a que cojas tus productos de limpieza y te pongas a limpiar conmigo. Y si no, prepárate un cafecito o lo que más te apetezca y ponte cómoda. Voy a empezar con la limpieza de la nevera, ya que en mi opinión es una de esas tareas que más pereza da, porque hay que vaciarla por completo, sacarlo todo. A mí me gusta limpiar cada compartimento en el fregadero, o al menos todo lo que pueda sacar lo saco. Y por eso siempre intento hacer esta limpieza cuando la nevera está lo más vacía posible, a poder ser justo antes de hacer la compra. Lo primero que hago es evidentemente sacar toda la comida y después los compartimentos y estanterías de la nevera, que los lavo en el fregadero con lavavajillas y los seco bien. En el día a día intento mantener la nevera limpia de forma rápida, sin sacar baldas ni compartimentos. Si se derrama algo lo limpio en el momento y demás, pero una vez al mes me gusta hacer esta limpieza más profunda. Contadme en comentarios cómo lleváis el reto de este mes de enero. Yo la verdad es que lo llevo bastante mal porque, como sabéis, me puse mala y no he podido hacer mucho. Pero bueno, no pasa nada, hay meses mejores que otros y lo importante es ir haciendo cositas poco a poco. Something that I never thought existed. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. A queen needs a king to be by her side. On my mind's loving's on my mind. He can do me better, he can do me better. On my mind's everything I like. He can do me better. En esta ocasión estoy limpiando el interior de la nevera con oxígeno activo. Me gusta mucho porque limpia en profundidad, queda muy bien y además ayuda a eliminar los malos olores. Aunque no siempre limpio la nevera con lo mismo, me gusta ir cambiando. A veces utilizo una mezcla de vinagre y agua y otras veces también utilizo Zabón, que es el multiusos a base de aceites esenciales que os he enseñado alguna vez, que es libre de tóxicos y también ayuda a eliminar malos olores y huele súper bien. Y mientras termino de limpiar la nevera, os quiero contar que Dina, la perrita que apadriné de la protectora, ha encontrado una familia, la han adoptado y si Dios quiere, este fin de semana se la llevaban. La voy a echar mucho de menos, aunque estoy muy feliz por ella. Esto era lo mejor para ella y espero que la cuiden y la traten como se merece porque es una perrita súper especial. Si no la conocéis y la queréis ver, os la presenté en el último vídeo de ASMR. A mí me da muchísima pena no podérmela quedar, pero a veces pues las cosas no pueden ser como uno quiere. Además, también os digo que es que yo me los quedaría a todos y eso tampoco puede ser, ¿no? Si algún día tuviera mucho dinero, mi ilusión sería tener mi propio refugio de animales. Así que ojalá algún día se pueda cumplir. Y nada, ahora voy a apadrinar a otra perrita que se llama Lima. Y también le hace mucha falta porque es una perrita muy enérgica que lleva mucho tiempo sin salir. Y bueno, pues necesita salir a pasear, necesita cariño.
Lamentablemente en las protectoras hay muchísimos perros que necesitan ayuda, que necesitan amor, paseos, compañía y bueno, pues yo mientras pueda los ayudaré de esta manera para que su vida sea un poquito mejor mientras esperan la oportunidad de tener una familia. Así que nada, ya os presentaré a Lima también por aquí y bueno, yo os animo a que si no podéis adoptar por vuestra situación, como por ejemplo me pasa a mí, podéis apadrinar, es otra manera de ayudar y aunque es duro porque bueno, pues creas un vínculo con el perrito y le coges cariño y luego tienes que volverlo a dejar allí y bueno, pues se pasa mal, pero es algo muy bueno que se puede hacer por ellos. Ahora ya voy colocando de nuevo todas las baldas y los compartimentos y vuelvo a meter toda la comida en la nevera. En este momento reviso bien los alimentos, que no haya nada en mal estado y sobre todo las salsas y este tipo de productos que a veces se quedan ahí olvidados y pueden estar caducados sin darnos cuenta. La verdad es que limpiar la nevera es una tarea muy tediosa, pero también es muy satisfactoria y cuando terminas te sientes genial. Stepped into my life, such a magic feeling when you tore down my wall. Un truco que siempre hago para neutralizar los malos olores de la nevera es poner un vasito con bicarbonato de sodio y colocarlo en algún rinconcito o en alguna estantería de la nevera. Es un truco muy económico y muy efectivo. Dura bastante tiempo, pero cuando notéis que la nevera ya huele mal, lo cambiáis. Y ahora vamos con la siguiente tarea, que es la limpieza profunda de la lavadora. Lo primero que hago es sacar el cajetín y dejarlo en remojo en el fregadero con agua calentita y lavavajillas. Y ahora me voy al compartimento de aquí debajo. Cojo un tupper, saco el tubito, le quito el tapón y vacío el agua. También desenrosco el tapón del depósito y yo os aconsejo que pongáis algo debajo, como tengo yo, por ejemplo, la alfombrilla escurreplatos del IKEA, que va genial, o si no una toalla, un trapo, algo, lo que sea. Algunas veces sale más agua que otras, no sé por qué, pero siempre sale algo de agua y así evitáis que se moje todo el suelo. Yo esta limpieza la hago una vez al mes y mirad cómo tengo el tapón por dentro, quiero decir que es que se ensucia, es necesario hacerlo. Si no queréis hacerlo una vez al mes, no pasa nada. Lo podéis hacer un poco más tarde, pero por lo menos varias veces al año es conveniente hacerlo. También es una tarea bastante olvidada.
Muchas personas no le dan importancia, se piensan que como es un electrodoméstico que sirve para limpiar, no hay que limpiarlo por dentro y bueno, pues nada más lejos de la realidad. Lo que he hecho es pulverizar oxígeno activo, aunque podéis usar algún desinfectante o el producto que queráis, y limpiar con un cepillito. Después lo seco bien y ya está. A lo mejor alguna vez os ha pasado que la ropa sale de la lavadora con mal olor. Seguramente sea porque necesita una limpieza por dentro. Al final la lavadora es un lugar donde hay humedad, quedan restos de jabón, puede aparecer moho y esto puede producir malos olores, que la ropa salga oliendo mal, que la lavadora no haga bien su función y que por supuesto se nos estropee antes el electrodoméstico. Right before you told me, I tried to change it all. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again. Otra zona muy importante a tener en cuenta a la hora de limpiar la lavadora es la goma. Es una zona bastante problemática para mucha gente. Yo aquí hago lo mismo, pulverizo un poquito de oxígeno activo y le doy con el cepillito y después la seco bien. También os digo una cosa, mi goma está limpia porque yo siempre tengo la puerta de la lavadora un poquito abierta. Nunca la dejo cerrada del todo, porque hace años la cerraba y la lavadora me olía a humedad. Y desde que lo hago así, se acabaron los malos olores y la goma siempre se mantiene limpia. Lo que hago cuando termino de utilizarla es pasar una bayeta por la goma para secarla por dentro, pero sin producto ni nada, simplemente secarla por dentro y dejar la puerta durante un rato abierta del todo para que se seque bien y después lo que hago es entornarla, dejar la puerta entornada, pero nunca cerrada. Si hacéis esto os puedo asegurar que la lavadora nunca os va a oler mal y la goma no se os va a poner negra. Pero si ya la tenéis negra, lo que podéis hacer es meter dentro de la goma una bayeta o una toalla impregnada en lejía o en oxígeno activo, cualquiera de las dos cosas, y dejarla ahí durante 1 hora. Luego limpiáis bien y bueno, pues cuando ya la tengáis limpia os aconsejo hacer lo que os he comentado, que dejéis la puerta siempre un poco entornada. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. We're like strangers again. I thought we'd never fall. Could have tried much harder. All we have are scars. You said we'd get so high, higher up than heaven. You said we'd reach the stars. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know. Cuando ya tengo todo limpio y seco, lo coloco en su sitio y lo siguiente que voy a limpiar es la puerta de la lavadora por dentro con la pasta rosa de Pink Stuff, que por cierto, el último vídeo que he subido es de todos los usos que tiene este producto, que son muchos. Y bueno, aquí en la puerta tenía como una especie de capa blanquecina que estaba como muy incrustada de los restos de jabón y demás y que no se iba con nada, así que con la pasta rosa, pues como hace como un micro pulido,
ya habéis visto que queda perfecta. Y ahora lo que hago es poner la lavadora en marcha para que se limpie bien por dentro. Voy a meter en el tambor una pastilla de lavavajillas. Me encanta porque, no sé, la deja oliendo súper bien. Y después pongo una taza de vinagre de limpieza en el compartimento del detergente y pongo la lavadora en un programa a una temperatura muy alta, a la más alta, que creo que son 95 grados, y nada, pues que se limpie bien por dentro. Y ahora seguimos con la siguiente tarea del reto, que es la limpieza profunda de la secadora. Es mucho más sencilla que la de la lavadora, o por lo menos esta secadora, porque la que tenía antes no, la que tenía antes era horrorosa la limpieza y fue uno de los motivos por los que me la cambié, la verdad. Aquí simplemente hay que vaciar el depósito del agua, que bueno, eso lo hago después de cada uso. También quitar las pelusas de este filtro, que es el filtro que se puede sacar. Para limpiarlo más en profundidad lo paso por debajo del grifo. Esto lo hago solamente cuando hago la limpieza mensual profunda. Pero si no, simplemente le quito las pelusas con la mano después de cada uso y ya está. La secadora que tenía antes tenía un condensador en la parte de abajo que se tenía que sacar hacia afuera. Ahí es donde se quedaba toda la pelusa y se tenía que limpiar en la ducha, ¿no? Había que pasarle el grifo y limpiarlo con agua. Aquí tenemos a Diva que quiere limpiar conmigo la secadora, me está haciendo compañía. Y bueno, pues aquella secadora, ya os digo, yo me enteré, había pasado un año que tenía la secadora y usándola cada día. Me enteré que tenía ese compartimento que se tenía que sacar y un poco más y me encuentro cocodrilos ahí. Y no os podéis imaginar lo que me entró cuando vi todo eso lleno de pelusa. Además es súper peligroso, porque puede provocar incendios y todo, así que mucho ojo con las secadoras. Esta no, esta es súper fácil, como veis tiene pues esta tapita que simplemente se abre, no tienes que sacar nada. Bueno, pasar un poquito el plumero, el aspirador y ya está. Además me parece que cuando está muy sucio incluso la misma secadora te avisa. Esta es una AEG. Y bueno, pues la verdad es que estoy bastante contenta con ella, a excepción de que tuve que quitarle las patas para ponerla aquí porque no me cabía. Y por ese motivo a veces hace unas vibraciones raras y unos ruidos, pero bueno, por lo demás, muy contenta. Antes de seguir voy a ir preparando el blondie de plátano para que se vaya haciendo. Y nada, esto es una receta muy fácil que ya he compartido alguna vez por aquí por el canal, pero me gusta mucho, es bastante saludable. Y bueno, digo bastante porque lleva crema de cacahuete, que es muy calórica, pero bueno, no lleva azúcar añadido ni nada. Simplemente lleva 2 plátanos, 2 huevos, 145 gramos de crema de cacahuete, 40 gramos de almendra molida y canela al gusto. No lleva nada más. Entonces, bueno, tampoco te vas a comer el pastel entero. A mí me salen 9 porciones, entonces me gusta tenerlo por si algún día tengo antojo de algo dulce o me apetece algo así, no sé, me gusta tener siempre cosas y bueno, pues mejor comer esto que no a lo mejor otra cosa. Pero vaya que es muy fácil de preparar, queda muy rico y luego pues lo puedes congelar o lo puedes tener en la nevera y ir cogiendo. Y es una forma de aprovechar los plátanos cuando ya se están poniendo muy maduros. Cuando tengo plátanos pochos también me gusta hacer banana bread, pero el banana bread lleva azúcar.
así que cuando me estoy cuidando un poquito más prefiero hacer este. Y bueno, ya veis, mezclamos todos los ingredientes, lo ponemos en un molde apto para horno con papel vegetal y lo llevamos al horno ya precalentado a 165 grados durante 25 minutos. I'll try to forget you. Just didn't think we'd end up this way, like strangers again. Ah, se me olvidaba, chips de chocolate. Le ponemos chips de chocolate por encima, que esto es opcional, pero le da el toque y le quedan muy bien. Y al horno. Y mientras tanto vamos a seguir con la siguiente tarea, que es la limpieza del microondas. Mirad cómo está mi microondas. No soporto lo rápido que se ensucia el microondas. Estoy constantemente limpiándolo porque me da mucha manía abrirlo y que esté salpicado y manchado. Yo lo hago de una forma muy fácil. En un cuenco pongo agua y un buen chorro de vinagre de manzana. Podéis usar limón también, pero yo a veces lo uso, pero no quería desperdiciar un limón para esto, así que he usado vinagre de manzana, que también queda muy bien. Lo llevamos a calentar durante 7 minutos y pasado este tiempo sacamos el cuenco con mucho cuidado porque quema mucho. Sacamos todo, el plato giratorio y todo, y como veis, bueno, pues ha quedado todo el vapor dentro. Simplemente con una bayeta húmeda lo limpiamos, sin producto ni nada. Limpiamos todo el interior y después lo secamos para que no queden marcas. Y se queda impecable, y además tanto el limón como el vinagre de manzana ayuda a eliminar los malos olores. El plato giratorio lo friego en el fregadero con lavavajillas y ya está. La última tarea del reto que voy a hacer en este vídeo es la limpieza de los cepillos del pelo. Creo que esta es una de esas cosas que a veces olvidamos y que no le damos importancia, y es súper importante porque los cepillos acumulan pelos, polvo, pieles muertas y restos de productos como lacas o aceites que pueden ensuciar el pelo recién lavado, haciendo que se vea más apagado. Con el tiempo pueden generar malos olores y si no se limpian regularmente pueden favorecer la acumulación de grasa en el cuero cabelludo y también descamación. Así que mantenerlos limpios ayuda a que el pelo dure más tiempo limpio y esté en mejor estado. Yo lo que hago es, primero quito todos los pelos que puedan haber en el cepillo. Me ayudo con este cepillito que creo que es de Temu y va muy bien, es específicamente para esto, pero bueno, si no, con cualquier otro cepillo o con la mano. Después, cuando ya no quedan pelos en el cepillo, pongo en una palangana o en un cubito agua caliente con un chorrito de champú y dejo los cepillos en remojo durante un buen rato. Si no queréis usar champú, podéis usar un chorrito de oxígeno activo, un chorrito de alcohol, de vinagre, podéis usar lo que queráis. Yo antes usaba otras cosas, pero últimamente prefiero usar champú. Pasado un rato cojo un cepillito, que este es para las juntas pero va muy bien para esto, y voy frotando entre las cerdas por todo para que no queden restos de piel muerta ni de productos. También me ayudo de un cepillito de dientes que utilizo exclusivamente para la limpieza. Después enjuagamos bien con agua y dejamos secar. Watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. Y bueno, pues aquí tenemos el blondie ya hecho. La verdad es que queda súper rico y, como os digo, al no llevar azúcar es importante que los plátanos estén cuanto más maduros mejor para que quede más dulce. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so
Try not to hold me down, feel alive. Y mientras vacío el lavavajillas me despido, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y como siempre digo que os haya motivado a limpiar vuestro hogar y a hacer esas tareas que solemos dejar un poquito olvidadas. Sobre todo si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo y hypear el vídeo. Todo esto es gratis y a mí me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!